Bueno, bienvenidos. Por favor, les dije en sus programas, hay algo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Les he estado hablando de un tiempo de visitación. Tenemos ya 2 semanas de que empezamos con esta enseñanza. Es un tiempo, es una convocatoria en la que Dios le decía al pueblo, les decía: mire, yo he establecido estos tiempos, he establecido estos días, he establecido estos meses para que ustedes tengan ciertas celebraciones. Por lo menos son 7 celebraciones que Él va a establecer desde el libro de Levítico mientras están en el desierto, pero en realidad los israelitas celebran 12. Ahora, ¿por qué es importante las convocatorias que Él establece? ¿Por qué serán importantes las cosas que tienen que ver con los judíos? Bueno, porque hay una revelación profética. En todas las fiestas de ellos hay revelación profética para posteriormente nosotros aprender de ellos. Siempre toda la historia de Dios, el trato de Dios con el pueblo de los judíos va paralelo al trato de Dios con su pueblo, nosotros nos llama la Biblia gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos hebreos, los que somos judíos. Digámoslo de esta manera: los gentiles somos ayúdenme, los mexicanos. Gracias. Ahí está, ya le pegó en la cabeza. Eso, ya le diste en la cabeza. Entonces, de eso hemos estado hablando, una convocatoria sagrada. El día de hoy vamos a empezar con la primera fiesta y la primera parte. El Señor va a instituir en un momento muy especial la primera festividad y el primer recordatorio, y se le llama la Pascua. Vamos a ver la primera parte de esto. Y la Pascua se le llama de esta manera porque en ese día, cuando esto sucedió y Dios lo instituyó, la muerte pasó sin tocarlos. Entonces la Pascua, eso es lo que significa, cuando la muerte pasa sin tocarlos. Pero antes de llegar ni siquiera a hablar de la Pascua, tengo que hablarles y darles un poquito del trasfondo, porque para poderlo entender y para poder entender con más claridad lo que estaba sucediendo, necesitamos más información. El Señor Dios había prometido que aquellos que estaban prisioneros en Egipto, en el país de Egipto, Dios les había prometido que iba a venir un tiempo en el que Él les iba a poner un estate quieto a los que los habían hecho a ellos esclavos, los que los estaban abusando. Dios había prometido en las Escrituras que iba a llegar el momento en el que Él les iba a decir: basta, es que ustedes han abusado de mi pueblo. Y al hacer esto, entonces, Dios tiene que escoger a alguien especial. En el tiempo en el que Dios va a escoger a esta persona, hay un serio problema, porque el faraón de Egipto conocía de que los israelitas iban aumentando en número muy rápidamente. O sea, tenían muchos babies, no había televisión, y como tenían tantos babies, se llenaba el país de tantísima gente y había muchos más israelitas. Y entonces el faraón era un hombre inteligente y dijo: no me gusta que este pueblo crezca tan rápido porque van a ganarnos nuestro país. Y entonces Él le ordena a las señoras egipcias, que eran las parteras, así se dice a los mexicanos, parteras, las que le ayudaban a dar a luz en el parto a las israelitas. Este faraón les dice a las parteras y les da una orden y les dice: cuando ustedes vean todo niño que ya sale de las mujeres judías, cuando ven que es varón, lo matan, lo ahogan, lo tiran al río. Eso es muy parecido a lo que estamos viendo en estos días. Entonces, en esos días, cuando eso está sucediendo, lo interesante es que la mamá de un niño que se llamaba Moisés y su papá ven que el niño era un niño interesante, era un niño diferente. Tal vez vieron, no estudié bien lo que significa eso, no quiero perder mucho tiempo ahí, pero cuando ven eso, ellos deciden que quieren salvar al niño, lo ponen en una cesta. Y la cesta la ponen a flotar en el río Nilo. El río existe, y este es un río en aquellos tiempos lleno de cocodrilos. Los cocodrilos del río Nilo son muy
son pues igual que todos los cocodrilos. Ahora, cuando está en la cesta este niño, entonces sucede un gran milagro, porque la hija del faraón se encontraba en esos mismos momentos ahí en el río, y ella vio la cesta, o oyó que ahí estaba llorando el niño, y si algo se me olvida ahí, discúlpenme ustedes, ríanse un poco, yo no sé, pero estoy tratando de que todo esto me venga a la mente. Cuando la hija del faraón ve aquella cesta, ella manda a que recuperen la cesta, oye el gemido del niño y lo trae. La hija del faraón le agrada muchísimo a aquel niño que ha rescatado, y entonces ella lo quiere tener con ella. En esos momentos aparece la mamá del niño, que pues acababa de tener al niño, y donde ella lo ve, le dice a la mamá del niño: mira, tú amamántalo, apapáchalo, o dale de pecho a ese niño. Y así lo hizo. Entonces fue la misma mamá de Moisés la que va a estar con este niño. El problema es que cuando ya el niño crece allá en la corte del faraón, es parte de la familia real, y a la edad de 40 años ya de estar en la corte del faraón, él ve una injusticia. Y al ver la injusticia, lo que vio era un soldado maltratando a alguien de su pueblo, y él lo mata. Moisés mata al soldado, pero después de matar al soldado se da cuenta de que lo descubrieron, y su propia gente de su pueblo querían delatar y decir que él fue el que mató al soldado, y entonces él huye, y él huye al desierto. Entonces aparentemente los 40 años de todo lo que él aprendió en la corte del faraón, pasa 40 años ahora en el desierto. Y allá en el desierto, él va a encontrar a su esposa, en el desierto va a aprender a ser pastor, en el desierto va a aprender todas las habilidades que necesitaba, porque en un poco tiempo después, él iba a caminar en ese mismo desierto, e iba a guiar a 2 millones de personas por ese desierto. ¿Ve usted cómo es Dios? Los 40 años que él pasó en la corte del faraón, entonces tomó 40 años para que se olvidara inclusive hasta cómo hablar, y se convirtió un poco que no hablaba muy bien. En mi país, cuando le digo cómo se dice eso, muchos se ríen, pero en mi país le llaman un tatareta. Esa es la palabra. Le llaman así. Entonces él huye para evitar las consecuencias de lo que hizo, pasa 40 años como pastor, y cuando está allá en el desierto le sucede algo increíble, porque en medio del desierto, de un momento a otro, donde él pasaba, él ve que había un arbusto que estaba como con fuego, lleno de fuego. Se quemaba el arbusto pero no ardía. Ardía el arbusto pero no se quemaba, y él fue a ver aquello, y cuando se acerca al arbusto, el arbusto le habla y le dice: quítate tus zapatos, el lugar donde estás, tierra santa es. Y Dios le habla, y Dios le dice: tengo un plan para ti. Y le dice: te voy a enviar a Faraón para que le digas de que mi pueblo va a recibir la libertad, para que le des las instrucciones de lo que yo quiero hacer con ellos. Y el faraón se le endureció su corazón de tal manera que entonces Dios tuvo que tratar fuertemente con aquel rey, con aquel faraón. Y de eso es donde lo vamos a hablar el día de hoy, porque ahí vinieron, de acuerdo a la historia, es muy interesante, ahí empezaron las 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. Y las 10 plagas de Egipto fue una confrontación del poder de Dios, del verdadero Dios, contra el poder de los diosesillos, permítame decirlo de esa manera, de Egipto. Los diosesillos de Egipto. Ahora, de nuevo, antes de llegar ahí, en ese tiempo, al compartir Dios lo que iba a hacer con ellos, Dios lo que iba a hacer con ellos por medio de las 10 plagas era algo importantísimo, porque posteriormente ellos tenían que compartir con todo su pueblo. Ellos tenían: oh girls, everybody's back there, you know where to find them, go find them. Ellos iban a compartir, iba a ser perpetuo, que iban a tener una celebración donde iban a compartir con todos sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos, por todas las generaciones por venir. Les iban a compartir la historia de lo que les había sucedido. Pero muy importante en esta historia es que Dios, al tratar con los dioses o los diosesillos de los egipcios, lo estaba haciendo porque Dios es un Dios celoso. Y una de las primeras cosas que el Señor iba a hacer allá
en el desierto es que Él les iba a dar el primer mandamiento, y en el primer mandamiento Él les iba a decir varias cosas, lo vamos a leer en un momento. Pero entonces lo que Dios estaba a punto de hacer es mostrarles la importancia de que cuando salieran de la esclavitud, ellos no adoraran otros dioses, que ellos no adoraran ídolos, que no adoraran estatuas. Y Dios se los dice, vea Éxodo 20, en verso 3. Cuando ya salen ellos de la esclavitud, vea la importancia, porque el primer mandamiento que Dios les va a dar a ellos allá directamente les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, solo yo, porque yo soy Jehová tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y desdichadamente ellos no lo hicieron como Dios les dijo posteriormente, y una gran cantidad de problemas y dolores de cabeza les trajo el que ellos desobedecieron las instrucciones de Dios. Vean ustedes algo interesante también en ese texto, porque ahí hay que clarificar algo: que la maldad la heredan los hijos hasta la tercera y la cuarta generación cuando los padres son malos. De acuerdo a lo que leemos, cuando un padre es malo y no es de Dios, la maldición es heredada por sus hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y lo que se requiere para que esa maldición se quiebre es que alguien tiene que venir a conocer a Cristo. Y si alguien se entrega al Señor Jesucristo, la maldición puede ser quebrada. Y va a ser quebrada en el nombre del Señor. Pero esto es importante. Entonces, ellos no hicieron como Dios les dijo. Casi siempre pasa así. Y ahora empecemos a ver qué fueron las plagas. La desobediencia de los egipcios fue debido a que su rey, su faraón, no quiso hacer como Dios le dijo. Capítulo 12, Éxodo, verso 1. Empecemos a ver qué sucede. Desde allá dice: habló Jehová a Moisés y le dijo a Aarón su hermano en la tierra de Egipto: este mes, aquí interesante, verso 2, este mes les va a ser principio de los meses. Y ese mes, principio de los meses, no es enero. ¿Ok? Porque tenemos nosotros toda la idea de que esto es de acuerdo a cómo vivimos nosotros en estos días. No, ese mes no es enero. Ese mes para ellos va a ser el mes de Nisan, que más o menos es el mes de abril, y algunas veces es en marzo de nuestro calendario. Dice: para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, el calendario bíblico, el calendario de Dios, el calendario de las convocaciones, el calendario de las celebraciones de Dios con su pueblo empieza en ese día. Esa va a ser la primera fiesta que Dios les instituye una vez que ellos salen de la esclavitud. Verso 3 dice: háblenle entonces a todos los de Israel y díganles: en el 10 de este mes, del mes de Nisan, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Tomen un cordero por familia. Le está diciendo que en el 10º día del primer mes tenían que escoger un cordero. Esto va a ser muy significativo posteriormente, porque 1500 años después, exactamente en el día 10 del mes de Nisan, adivine quién es el que aparece entrando a las puertas de Jerusalén: el cordero. 1500 años después, el Cordero de Dios en el 10 de Nisan entra exactamente a como ellos lo están haciendo aquí. Verso 4 dice: más, si la familia fuere pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa van a tomar uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5: el animal va a ser así, sin defecto, va a ser macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, desde ahí empezamos a ver también el requisito de Dios: el animal debe de ser perfecto. No podía tener una sola falla, no podía tener un solo defecto. Verso 6 dice: lo van a guardar hasta el día 14 de este mes. Entonces, por 4, casi 5 días van a tener ese cordero, y dice: al día 14 lo van a
inmolar. ¿Alguno de ustedes reconoce la palabra? El Cordero de Dios inmolado. Entonces desde ahí viene la palabrita. Lo van a inmolar ese día al Cordero toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significaban las 2 tardes? Bueno, es que en la tarde del 14 empezaba a las 6 de la tarde. Los días de ellos empiezan a las 6 de la tarde. Mejor dicho, ahorita a las 6 de la tarde ya no es día domingo. Para ellos sería a las 6 de la tarde de hoy domingo, ya empezó el día lunes. Así es como se marcan los días de ellos. Entonces le está diciendo, en el medio de esas 2 tardes van ustedes a sacrificar el cordero. Verso 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las tiendas de campaña, de los lugares donde ustedes viven. Porque en realidad esta traducción de casas no es donde ellos vivían. Ellos eran esclavos. Los esclavos no viven en casas. Los que viven en las casas son los dueños de los esclavos. Ellos vivían en las tiendas de campaña que se usan estas gentes. Como los beduinos, no sé si los han oído hablar, pero les dice: ponga esta sangre sobre los postes, sobre la madera, y debe de ser aplicada la sangre donde ustedes viven. Muy importante, porque si alguien dijera: ¿y para qué? ¿Y si no me da la gana? ¿No somos así? ¿Y qué? Yo no entiendo por qué tengo que aplicar esa sangre. ¿Por qué tengo que hacer las cosas así como Dios dice? Esto no tiene sentido. Si me dice Dios y me habla, me aparece un ángel. Si me muestra Dios la pata derecha del dedo gordo, la pata derecha, entonces yo voy a creer que Dios es el que me está hablando y entonces voy a hacerlo tal como Dios dice. ¿Y a poco nos relacionamos así con Dios y le empezamos a decir: Señor, si me muestras y me das una señal, yo voy a obedecer? Pero hasta que no haya señal, esto no tiene sentido. Bueno, tiene sentido a la manera de Dios, porque recuerden, les he dicho, cada vez que Dios nos exija hacer algo, porque es una exigencia, la instrucción ahí es: o lo haces o no lo haces, o obedeces o desobedeces. O sea, hazlo tal y como yo te digo, por una razón. Cada vez que Dios nos dice que hagamos algo, lo hace por protección. Recuerden, se los sigo diciendo y hasta el día que yo me muera como pastor que esté aquí, se los voy a seguir diciendo. Ninguna cosa que Dios nos impone es para imposición, siempre es para protección. Siempre. Toda la ley de Dios, todos los mandamientos, todo lo que Dios diga, así harás, es porque Él nos quiere proteger, aunque no entendamos. Estas gentes no entendían por qué tenían que aplicar la sangre. Nunca habían aplicado sangre en una puerta a la entrada de las tiendas. Nunca habían visto esto anteriormente. No sabían lo que la sangre iba a hacer a favor de ellos, pero lo aplican para protección. Verso 8. Y les dice también Moisés a ellos: aquella noche ustedes van a comer la carne asada al fuego y van a comer los panes sin levadura. Van también con hierbas amargas, lo van a comer, y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, no podían hacer taquitos de tripa. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo van a quemar en el fuego. Vean ustedes de nuevo, todas las instrucciones es: coman el cuerpo del cordero, coman los panes sin levadura, porque esta levadura infla la masa. Ustedes no tienen tiempo para esperar que el pan esté listo, lo tienen que comer así como está, porque tiene que estar listo esto para el horno, y no solo porque iban a salir de viaje, no solo porque iban a salir de la esclavitud, sino porque en el desierto también tenían que llevar algo que no se les echara a perder en el viaje en el desierto. Y todo esto es sinónimo. Luego vamos a ver la segunda fiesta que tiene que ver con esto, los panes sin levadura, muy importante. Y ellos tenían que aprender a deshacerse de lo que la levadura significa, el simbolismo de la levadura. A ver, ¿alguien sabrá lo que es? Pecado. Pecado. Todo esto es simbolismo de lo que ellos necesitaban aprender. Y yo se los voy a seguir explicando. Verso 11. Dice: y lo comeréis de esta manera. Van a tener sus lomos ceñidos, van a tener su calzado en sus pies, van a tener su vara, su bordón en su mano, y lo van a comer apresuradamente, porque es la
Pascua, y vean qué importante, no dice la Pascua de los judíos, no dice es la Semana Santa de los mexicanos, no dice de la celebración de la Virgencita, no, nada de eso, es la Pascua de Jehová. Jehová, es el plan de Dios, es como Dios lo quiere hacer. Y les dice, van a comer rápidamente y van a estar listos para viajar. Y les dice que es la Pascua de Él, porque este es el plan de Dios. Él es el que sabe el final, Él es el que sabe lo que va a suceder, Él es el que lo tiene todo bajo control, si solo lo hacen tal y como Él les está diciendo. Y ahora les va a explicar, y les da la explicación, verso 12, de lo que la Pascua es. Veamos qué es. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y dice, yo, Jehová. Entonces les expliqué anteriormente que Pascua, la palabra significa el día en que la muerte pasó o el día en que la muerte saltó, el día en que la muerte no los tocó. Y la Pascua de ellos significa el día en que la muerte pasó sin tocarlos, porque estaban por ser no solo protegidos de la muerte, pero liberados del lugar de esclavitud. Todo esto es un simbolismo de la sangre del Cordero. Y estamos hablando no solo de la sangre del Cordero para protección allá, pero la sangre del Cordero que 1500 años después vendría. Hoy no les voy a dar esta explicación. Lo que quiero hablar es lo siguiente. Dice ahí que en aquel día entonces Dios ejecutó. Vea cómo lo dice ahí. Yo pasaré aquella noche por la tierra, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y primogénitos todos los hijos que nacieron de primero, tanto de los judíos como de los egipcios, tanto de los hombres como de los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier judío que no haya seguido las instrucciones de Dios, sencillamente por la desobediencia de no obedecer como Dios dijo, también los hijos de los judíos que no lo hicieran de esa manera, iban a morir. Dios dio la manera en la que ellos iban a poder ser protegidos. Pero acaba diciendo ese verso, ejecutaré mis juicios ¿sobre qué? Y ahí está la clave de lo que quiero explicarles el día de hoy. Importantísimo. Porque Dios va a tener un trato con los dioses de ellos. ¿Por qué motivo? Porque cuando salen de la esclavitud, ellos van a estar influenciados por muchos pueblos alrededor de ellos que tenían todo tipo de dioses. Y eran bien supersticiosos, y eran bien creyenceros. Y antes de ir a la batalla y antes de hacer nada, a ver qué nos dice el horóscopo. En serio. En serio. Y se van a quedar con la boca abierta de las cosas que van a aprender el día de hoy. Entonces ese día Dios ejecuta sus juicios contra los dioses de Egipto. Son el juicio de Dios contra esos dioses. Y cada plaga que vamos a ver es una humillación a los dioses de ellos. Dios los va a humillar. Empecemos. Éxodo 7, verso 19. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, dile a tu hermano, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre los estanques, sobre todo depósito de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Haz como Dios dice y va a suceder como Dios quiere. Exactamente. Entonces lo primero que vemos, el primer Dios humillado va a ser el Dios que representa, que tiene que ver con la sangre. Va a ser el Dios Nilo. Para ellos el río era un Dios, el río Nilo, y el nombre de este Dios, vea qué interesante, podemos decirlo tipo inglés, Hapi o Hapi, pero en realidad no es Hapi con H, es solo H, la H es muda, entonces es el Dios Hapi o Api. Y interesante, la sangre simboliza entonces la humillación de Dios a este Dios de ellos, que creían ellos que era el Dios del río, el Dios con poder sobre el río. Entonces Dios transforma el río
en sangre. Así de sencillo. Era un ataque directo de Dios en contra de lo que el hombre tenía. Ok, quiero decirles desde ahora que estas son señales de advertencia. Porque exactamente lo mismo que sucedió en aquellos tiempos, lo vamos a ver en nuestros tiempos y lo estamos viendo en estos momentos. Dios va a humillar el poder humano, el poder de los que creen que tienen poder, y Dios va a empezar a mostrar que Él es soberano. Y en medio de los tiempos que estamos por ver y las cosas más horribles que están por pasar, Dios va a mostrar y Dios va a decir: yo soy el Señor y nadie cambia mi plan, ni nadie toca mi pueblo. Éxodo 8, verso 5. Entonces Jehová le dijo a Moisés: di ahora a tu hermano de nuevo, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque el faraón no hizo caso con la sangre. Entonces ahora le va a enviar ranas. Muy interesante, porque las ranas salen de donde había sangre. El agua tenía sangre. Salen las ranas y vea qué interesante. Sí, qué feo, pero aún así nacen de ahí, de la podredumbre de la sangre deshecha, y de ahí nacen. Y le dice: entonces Aarón extendió sus manos sobre las aguas de Egipto, subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Las ranas, que significan, muy importante, ellos adoraban y ellos creían en una rana diosa que se llamaba Eket, o Eket, que ahí está. Y la conocen, la han visto. En algún momento, en algún lugar la han visto. Porque existe de otras maneras, y lo puede poner en el Google, y ahí le van a aparecer un montón más de las que ellos todavía se han encontrado estas figurillas de ellos, y ellos creían en esto. Entonces, si les gustaban mucho las ranas, ahí les va. Es lo que Dios les está diciendo. Les dio tantas ranas hasta que no las aguantaron, y luego van a morir todas las ranas, dando a entender la muerte de la diosa rana. La humillación tiene que seguir ante un hombre tan obstinado, tan torpe de guiar a su pueblo sin obedecer a Dios. Va a seguir la humillación. Éxodo 9, verso 16. El faraón todavía no presta atención, y le dice entonces Jehová, le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón, extiende tu vara de nuevo, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Y Piojos es el dios de la tierra. Era una humillación al dios de la tierra, al dios del polvo, que se llamaba Geber o Heber. Y transforma Dios la tierra, y el polvo se hace piojos. Verso 24. Jehová también lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas, esa era la otra plaga, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Ok, ¿cuáles son las moscas? Ya sé que están esperando la figura para más o menos localizarse. El siguiente dios que el Señor va a humillar tiene nombre de chino: Chu, S-H-U. El Señor humilla a ese dios, y que quiero que sepan que hasta el día de hoy existe. Y este era el dios de la atmósfera o el dios de los aires. Entonces lo que hace Dios es que llena los aires de moscas. Cuando digo que hasta el día de hoy existe la creencia, existe la adoración. Algunas de estas cosas, hasta el día de hoy existe el que ellos adoran estas cosas. Hay personas en el mundo que todavía adoran esto. Éxodo 9:6 sigue diciendo: al día siguiente Jehová hizo aquello también que había dicho, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Esto es que les trajo una plaga al ganado, y todo el ganado muere. La plaga fue para humillar a un dios que es el dios toro, dios cabeza de toro. El nombre de este dios es Apis. Apis o Apis, y esta también lo han visto en algún momento, y por eso es que cuando vemos a los egipcios generalmente los vemos con cabezas o de carnero o con cabezas de toros. Algunos tienen cabezas que son todo cuerpo de hombre, pero con cabezas de animales. Y usted lo puede ver esto cuando llegue a su casa, lo puede ver de una mejor manera para que aprenda cómo es que Dios desde aquel tiempo Él quería decirles: tengan mucho cuidado en nunca adorar ninguna otra cosa que no sea yo.
Ahora, muy importante, ¿por qué Él les dijo que Él quería ser el Dios de ellos únicamente? Bueno, porque ellos tenían que entender que si el Dios de ellos era su esposa no iba a tener la paciencia para perdonarlos y para aguantarlos como Dios. Si el Dios de ellos eran sus hijos no iban a tener la paciencia para aguantarlos, perdonarlos, aceptarlos, tal como los papás son, porque algunas veces los hijos son peores que los papás. ¿Me metí en problemas diciendo eso? ¿O no? ¿O no? Todos somos humanos. Entonces, lo que Dios quería es que aprendiéramos todos. Lo que Dios quería es que todos aprendiéramos de que no podía haber un humano, ni una figura, ni un animal que fuera Dios para nosotros, porque ninguna de esas cosas iba a tener la paciencia para aguantarnos, ni el deseo de perdonarnos, porque todo el mundo está lleno de pecado y de imperfección. Ese era el plan de Dios. Pero con ellos se los tenía que recalcar muy fuertemente, porque todas estas figuras, ellos por 430 años las habían visto en las murallas, en las pirámides, por donde ellos caminaban en Egipto. Todo esto es parte de lo que allá existe. Esto está inscrito en las paredes, está inscrito en piedras, de muchas diferentes maneras. Los egipcios todavía, donde se han podido localizar estas excavaciones arqueológicas que se han hecho, esto se encuentra. Pero Dios los quería recalcar en su mente y en su corazón: adórenme solo a mí, vivan solo para mí, yo solo puedo bendecirlos, soy el único verdadero Dios, soy el único que los acepta, soy el único que los bendice. ¿Y saben ustedes que todavía ellos fueron torpes y cuando salieron de la esclavitud no lo hicieron como Dios les dijo? Ok. Entonces, verso número 8. Jehová entonces también le dijo a Moisés: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, se pusieron delante de faraón y la esparció Moisés hacia el cielo, y le hubo sarpullido. Me imagino que sarpullido es que le empezó la picazón. ¿Está lo que dice? ¿Eso es lo que es? Le empezó la picazón de la piel, y con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país. Y esto le sucedió. De aquí interesante, verso 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés tampoco a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido también en los que practicaban la brujería. Porque estas gentes que practicaban la brujería, algunas de esas señales que Aarón y Moisés hicieron, ellos las reproducieron también. Los hechiceros reproducieron las señales, algunas de esas. Y yo me quedé pensando, digo, qué tontos, ¿no? Porque si estos les trajeron ranas y los hechiceros dicen: para mostrar que nosotros también tenemos poder, y hicieron más ranas, ¿quién se echaba a perder? ¿Se dan cuenta? ¿No era más bien que quitaran el poder de Dios, mostrando que ellos tenían mucho poder? Bueno, no, pues los hechiceros desde aquel tiempo sí tenían poder. ¿De qué estaba hablando esto? De que Satanás tenía sus manos en este imperio. Porque generalmente donde hay ídolos, donde hay estatua, donde hay adoración a dioses falsos, hay uno que es el mentiroso que está detrás de esas cosas. Siempre. Siempre. ¿Me escucharon bien? Hechicería existe detrás de cada ídolo y de cada estatua de adoración que usted ve. Ahí hay mano del maligno. Entonces, las llagas y las úlceras de la piel le trajo juicio y él trajo humillación. Y vea el nombre de este diosecillo: es Eka o Heka, que era el dios de la magia, era el dios de la medicina de ellos, y creían ellos que también era el dios sanador. O sea, este era el que les hacía las limpias. Ajá, ¿ha oído hablar de limpias? Oh, sí, son tan comunes en nuestro pueblo. Limpias. Y es un error. La limpia abre la puerta a una jeca. Qué bueno que no me entendieron. La limpia abre la puerta a una jeca. Una jeca es un dolor de cabeza más grande, un problema mayor. Siempre. El único que tiene la capacidad de sanarnos como nosotros necesitamos es el que nos hizo. Él es el único que
puede traernos la sanidad que necesitamos, nuestro Creador. Pero aún así ellos no sabían esto, y entonces Jeca es humillada y hay juicio, y entonces para destruir la fe que aquellos tenían en aquel Dios, todas las personas reciben úlceras y tienen llagas, y era como que Dios les decía, a ver si esta Jeca puede sanar esto. Casi como que Dios estaba diciendo algo así. Verso 23, Moisés también extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, cayó granizo. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado. Esto no se ve comúnmente. Esto lo hace Dios para mostrar Él es el Señor. Nadie más podía hacer esta señal. Entonces hubo granizo, hubo fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país, y solamente en la tierra de Gosén, que es la tierra que estaba más para abajo en la desembocadura del río Nilo, casi llegando al Mediterráneo, era una tierra muy buena, por cierto, solo en esa tierra no pasó nada de esto. Adivinen por qué, la Biblia nos lo dice, porque ahí era donde habitaba el pueblo de Dios. Ahí habitaba el pueblo de Dios. Esto me encanta leerlo de esta manera, porque no temeré mal alguno por donde yo camine, no temeré la pandemia, no temeré lo que está sucediendo. En realidad sí me importa, pero a la vez no, porque mi Señor me tiene en mi tierra de Gosén. Él me ha dado mi tierra, vivo en la tierra de Él, estoy con la familia de Dios, adoramos a nuestro Dios, no tenemos ningún otro Dios, ningún otro ídolo. Nuestro Señor es Jesús, y Él nos va a proteger. Pero esto es muy importante, porque algunas veces se nos olvida que somos pueblo de Él, o poco que no, porque como estamos tan influenciados por la cultura, por lo que sucede ahí, por lo que oímos en el trabajo, por lo que nos dice el vecino, por lo que nos dice aquel otro, por los consejos que pedimos de los que no son del Señor, entonces nos enredamos y nos olvidamos de lo que el Señor dice. Donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo. Entonces el granizo mezclado con fuego era una humillación al Dios de ellos, y esto es muy interesante porque en inglés la palabra de este Dios tiene mucho significado. El Dios era el Dios nut. Don't be nuts, right, Susan? El día es nut, o era nut. Mejor pongámosle nut, más fácil para no enredarnos. Este Dios de ellos supuestamente protegía a los hombres de que cosas malas cayeran del cielo. Esa era la función de este Dios, que cosas malas no nos caigan. Señor Nut, que no nos caiga nada malo. ¡Pum! Señor Nut, no me protegiste. Fuego también. Señor Nut, hielo también. Hielo, fuego, hielo, fuego. Protégenos. No había protección. Y esto me habla a mí mucho de tantas personas que desperdician su tiempo pidiendo señal, clamando por cosas que les vengan, y no le hablan al verdadero Dios. Hoy le decía, no sé si a Consuelo, a alguien aquí le contaba, ¿cómo está, pastor? Yo, en realidad estoy triste. Y no sé si mi viejita se lo dije en la casa también, que hoy era un día, hoy para mí es un día triste. En realidad, ¿me veo un poco alegre? No, tengo tristeza en mi corazón. La tristeza que tengo es porque de un momento a otro estamos por empezar the most wonderful time of the year. Y empezamos a cantar las cancioncitas y los villancicos y las luces y los regalos, y todo se llena de color, pero eso es solo por fuera, porque por dentro estamos tristes y estamos vacíos. Y estamos con necesidad de la presencia del verdadero Dios y de la manifestación del verdadero Hijo de Dios en nosotros. Y esta estación que viene ahorita y este tiempito de gastar es cuando la gente más triste está, es cuando más vacíos nos damos cuenta que estamos, es cuando más solos la gente pasa, es cuando más suicidios hay.
Las gentes se matan más en este tiempo de Christmas, y es el tiempo en que las personas se olvidan de dónde viene la bendición. Porque no son los regalos, es el regalo de Dios a nosotros. En realidad es el cumpleaños de Jesús, porque estaríamos celebrando, aunque Él nunca nos dijo que celebráramos su nacimiento. Christmas, la Navidad, no es una convocatoria sagrada. Dios no dio ese tiempo. Dios no nos llamó a celebrar ese tiempo. Nosotros lo hemos inventado, que supuestamente para celebrar a Cristo. ¿Qué va? Entonces estaba triste pensando en esto. Cómo muchas gentes gastan su tiempo, su energía, buscando a un Dios que no existe. Y esto me preocupa. Ellos hacían exactamente eso. Ellos estaban buscando un Dios, el Dios de los cielos, que los protegía de que no cayeran cosas malas de los cielos. Claramente lo que vemos es que no pudieron ser protegidos. Éxodo 10, verso 13, también le dijo Dios, extiende tu mano, y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo los chapulines, la langosta grande. Y esa langosta, hasta el día de hoy, hemos escuchado de plagas. ¿Han escuchado estas plagas recientemente por allá, por aquellos lugares? ¿No las han escuchado algunos de ustedes? El año pasado o este año fueron 2, 3, 4 veces que han aparecido enormes plagas de langostas. Y son famosas por allá, aquí en los Estados Unidos también, pero les trajo langostas. Las langostas está representada para ellos por un diosecillo que se llama el dios Anubis. El dios Anubis. Y este era el dios que supuestamente protegía los campos, el dios de la cosecha. Entonces, el que Dios mandara langostas, insectos que se comieran al Anubis, Dios mandó insectos que se comieran al Anubis. Y se lo comieron, todos se lo comieron, las langostas. Entonces era una humillación muy grande que un insecto tan chiquitito fuera más grande que el diosecillo que ellos tenían. ¿Se dan cuenta del humor de Dios? Y uno dice, bueno, qué lindo, qué belleza, pero en realidad, qué difícil, ¿verdad? Ver esto de esta manera. Como ellos lo que pasaron, sufrieron. Verso 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda tierra de Egipto por 3 días. 3 días en oscuridad. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel, de nuevo, tenían luz en sus habitaciones. La tiniebla, la oscuridad completa. Es probable que ustedes alguna vez han escuchado hablar de un dios que se llama el dios Ra. Yo eso lo aprendí, yo desde chiquito. El dios Ra era el dios sol, y ellos creían en el dios sol. Entonces la oscuridad que el verdadero Dios les trajo, ni Ra pudo quitarla, nada. Entonces Dios lo humilla. Y por último va a suceder que va a venir entonces, debido a la torpeza, la terquedad del faraón, van a morir los primogénitos. Ya habíamos leído eso. Vino la muerte de los primogénitos en todo lugar donde la sangre no fue aplicada. Y cuando los primogénitos mueren, también era una humillación al Dios de ellos, que se llama el Dios Amon-Ra. ¿Quién usaba generalmente esa máscara? El faraón. Y el faraón usaba esa máscara representando de que él era Dios, Dios supremo. Y a él se le reconocía de esa manera, aunque también es representado por medio de un carnero. Y esto es interesantísimo, porque al ser representado por un carnero, no nos debemos de sorprender entonces que Dios les dice que usaran la sangre de un carnero para ser protegidos. Pero esto va un poco más allá, porque siendo este el Dios supremo de los egipcios, ¿qué es lo que encontramos el día antes de que ellos salieran? De que se estaban comiendo al carnero. Los esclavos se estaban comiendo el carnero de los egipcios. Y ahí fue donde empezó, esa es la historia de cómo empezó la Biblia.
No me creen, ¿verdad? No me crean. En realidad ahí no empezó la Biblia. Tal vez sí. Pero esto es muy importante, porque si era el Dios supremo de ellos y era un carnero, los esclavos el día antes de salir de la esclavitud se están comiendo al Dios Hamra, como les dije, ya se me olvidan porque no conozco estos ni los quiero conocer. Amon-Ra. Amon-Ra es el nombre de este Dios. Verso 13 de lo que habíamos leído antes, entonces dice: y la sangre les iba a hacer a ellos por señal. Y Dios ya les había dicho desde mucho antes: cuando ustedes apliquen esta sangre, les va a hacer a ustedes por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre, voy a pasar de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquella sangre no solo era por señal a los israelitas, pero era para humillación de los egipcios. Era señal para ellos, señal para que la muerte no los tocara, pero era para humillar también a los egipcios en su creencia que ellos tenían. Los protegió de la muerte, la sangre, y los protegió de que murieran sus primogénitos. Israel es completa y totalmente protegido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Ahora, toda la historia de lo que sucedió en esos tiempos, ellos tenían que contarla a todas las generaciones que venían, para que nunca olvidaran de la misericordia de Dios al sacarlos de aquel lugar y llevarlos a la tierra que Dios les iba y les prometió. Entonces, desde aquel día, Dios lo que estaba anunciando desde aquel día era algo muy importante, porque 1500 años después iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1500 años después, ese mismo Cordero que fue simbolizado con lo que ellos hicieron ahí en la primera, en las 7 días de la Pascua, y en la Pascua de Jehová ya, luego 1500 años después va a venir Jesús. Y Jesús va a hacer exactamente lo mismo. Él entra a Jerusalén el 10 del primer mes, el 10 de Nisan, es cuando Él entra. En el 14, en la noche, entre las 2 noches del 14 y el 15, es cuando el Cordero va a ser ofrecido. Jesús muere. ¿Dónde están los chances de que 1500 años después se cumpla al pie de la letra exactamente eso? No, es Dios. Desde ahí Él estaba anunciando que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga. Pero un momento, cambiémosle por un momentito el nombre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio al Cordero perfecto. Pongámosle ese nombre por un momentico, respetuosamente. De tal manera amó Dios al mundo, que desde el inicio del mundo dio al Cordero perfecto en el plan de Dios, para que todo aquel que crea en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios no se pueda perder. Para que todo aquel amó al mundo desde que lo hizo. Desde el principio. El Cordero de Dios fue dado por el primer hombre, Adán, y fue dado hasta el último hombre que aún no nace. Vean, Dios amó al mundo. Y esto es importantísimo, porque ama al mundo a pesar de que el mundo no lo ama a Él. Ama al mundo a pesar de que el mundo es tan imperfecto, tan lleno de pecado. Esta mañana, cuando estaba yo ahí atrás en la parte de atrás de mi casa, me venían recuerdos del pasado, de cosas feas que he hecho. Y esta mañana inmediatamente de nuevo me volví a la cabeza así hacia un lado para otro, y yo le decía a mi propia cabeza: basta, basta, porque todo esto que yo recuerdo del pasado, toda esa suciedad, todos estos pecados, todo esto que nunca debía haber hecho pero que lo hice, ya eso ha sido perdonado, completa y totalmente. Y esta tarde, antes de venir para la iglesia en la mañana, yo me tenía que recordar de nuevo y decirme: Dios lo olvidó, ya no existe. Aunque esté guardado ahí en el banco los recuerdos de mi mente, eso ya no me puede tocar. Ya Dios perdonó toda esa basura, ya me la quitó. Entonces eso es lo que significa: Dios amó
a Dey Padilla halló de tal manera que dio al Cordero Perfecto para que todo aquel que creyó en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios no se pierda, mas tenga la seguridad de la vida eterna. Entonces, mis hermanos, algunas veces somos muy duros con nosotros mismos porque no entendemos que es por lo que Dios hizo, lo que Dios quiere, y algunas veces nos sentimos tan culpables, tan inmerecedores, ¿o no? ¿No les pasa? Nos sentimos inmerecedores de Dios porque sabemos que no podemos llegar y decirle: mira, aquí viene, en mi país tienen un dicho, tu trapito de dominguear. Trapito de dominguear significa aquí viene el... No, eso significa. La próxima semana vamos a ver qué significa lo que Él le dijo ahí, que la sangre os será por señal. Usted no se quiere perder la enseñanza de la próxima semana, porque ahí la sangre os será por señal. Ahí está el nombre de Cristo revelado, pero no lo dice en nuestra traducción en español y en nuestra traducción en inglés, pero ahí está el nombre de Cristo. 1500 años antes de que el Cordero aparezca, ahí aparece la revelación del nombre de Jesús. Bueno, mi tiempo se ha acabado. Quiero orar, necesito orar. Por favor, les quería pedir esta tarde, tengan sus ojos abiertos y su corazón abierto. Si ven algún vecino triste, solo acérquense, oren. ¿Puedo orar? ¿Me permites orar? Va a ver usted gente que aparentemente están alegres por fuera, pero usted va a captar que están tristes por dentro. ¿Nunca le ha pasado que quiere poner cara de alegre cuando hay tristeza por dentro? Ok, vamos a ver muchos de esos en estos días y queremos hacer algo por ellos. Orar es lo mejor. Preocuparnos por otros es importante. Tal vez me quieran ayudar. Tal vez me quieran ayudar. Señor y Dios, yo doy muchísimas gracias que nos has permitido abrir las Escrituras. Nos permites ver la claridad de tu propósito, cómo tú tenías una dirección desde antes de la creación del mundo. Inclusive ya el Cordero de Dios había sido dado por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, mientras la vida eterna viene, porque no nos morimos aún y estamos contigo, estamos viviendo esta vida aquí donde te necesitamos. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu paciencia, necesitamos de tu perdón, necesitamos de ti, Señor. Y usted sabe, Padre, que ninguno de nosotros puede venir a decirte: me la debes. No, Señor. Más bien, nosotros podemos venir a decir: te debemos mucho. Y venimos con un corazón humilde ante ti para pedirte, Señor, que nos cuides, que nos protejas. Yo deseo que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, me siga quitando todas esas malos recuerdos que tengo. Porque el pecado ya no me afecta los de antes, pero todavía los de ahora necesito reconocer, Señor, que tú estás dispuesto a perdonar constantemente. Padre, oro por los que estamos aquí esta tarde. Si alguno está contento, que cante. Pero si alguno está triste, pida oración. Si alguno está pasando por dificultad, pídale a Dios. En el nombre de Jesucristo, todo es posible. Y oro esta tarde, por nombre, oro aquí, Señor. Cada uno de los que aquí están, oro, dando gracias. En el nombre de Jesús, dando gracias. Gracias. Si usted necesita hablar con el Señor, hágalo, por favor. Tome un momento. Ella lo conoce. Solo dígale: yo creo en Jesucristo. Yo creo. Sí, has muerto en la cruz del Calvario. Yo creo.